ahora sí estamos grabando. Quique Estrega, hay en algunas memorias, en algunos musicólogos, en algunos investigadores, está la semillita que dejaste en los años 60 con el sexteto de Quique Estrega. Después, en general, creo yo, la mayoría, el 98,90% de nuestros contemporáneos no saben de la existencia del sexteto de Quique Estrega y de tu obra musical, de tu parte musical. Entonces, me gustaría que nos remontemos a tus inicios, al comienzo de cómo llega la música a ese niño Enrique Estrega en el contexto en donde vos vivías. Bueno, mis padres no eran músicos, mi mamá ni mi papá eran músicos, empleado bancario, ama de casa, hijo único, querían que triunfara, que fuera famoso. Entonces me mandaron a estudiar el piano, pues yo 5 o 6 años, unos 6, 7 años, me mandaron a estudiar con la maestra de ahí del barrio, frente del departamento donde vivíamos nosotros. Indudablemente la maestra era maestra de esas maestras antiguas que mientras hacía la comida te decía no, Quique, no toques esas cosas porque no, tocá Mozart, tocá Beethoven, no toques cosas populares y así fue. Bueno, me formé con la música clásica, crecí con el tiempo, también mi madre me mandó a hacer teatro. Y en parte del teatro, que también me ubicaban para que fuera también artista, y también me iniciaron en la danza folclórica. Me iniciaron en la danza folclórica en función de que, bueno, mi papá no bailaba y entonces mi mamá necesitaba un compañero y me dijeron, yo bailaba y empecé a bailar folclore. Hice obras en el Teatro Infantil de Moya, hacía teatro, tocaba el piano y bailaba. Y tal es así que me promovieron para que fuera, en esa época el Teatro Labardén era lo mejor de todo. Y me querían dar una beca, pero como mi mamá decía que vivía muy lejos, claro, yo bailaba, hacía teatro, tocaba el piano, era medio un geniecito que no sé qué es lo que hacía bien de todo eso, pero lo hacía. Y en función de eso, bueno, con la danza seguí hasta casi hasta la adolescencia, y mientras tanto iba tocando el piano, o sea, tocaba el piano y tuve un ballet folclórico, dirigí un ballet folclórico con el Fernando Mato Jordán, que está viviendo, el famoso violinista que está tocando, el Fernandito, que está ahora viviendo en Santiago del Estero, que fue uno de los primeros que tocó conmigo el folclore con el violín, que después te voy a contar la historia. Y bueno, y mientras bailaba con el sexteto y empecé a tocar en las peñas folclóricas. O sea, todo lo que aprendí de la música folclórica la aprendí desde el baile y con los popes, los grandes guitarristas que me enseñaban, me mantenían en los famosos Tito Belli, Quelo Palacio, que íbamos a hacer peñas, tocábamos 45 minutos y 45. Y bueno, y por las peñas acompañé después cuando fui un poco más grande, acompañé ballets folclóricos, acompañé los ballets folclóricos más importantes, entre ellos a Celia Queiró, que era una de los años 50, dicen que era una de las bailarinas y coreógrafas más conocidas, formada en el Teatro Colón. Después acompañé mucho tiempo a Angelita Vélez y Yurko,
Y tuve también como director musical de Santiago Ayala. Estuve un tiempo bastante prolongado y después me fui, como en todas las cosas, me cansaba, me aburría y me iba. El baile lo dejé y me dediqué al piano. Entonces, en las peñas y todo eso, y empecé a acompañar cantantes. Margarita Palacios, tocaba en Trocadero, en el famoso Trocadero de la calle Corrientes, Corrientes que está ahí, que ahora está la Churrasquita, Corrientes y Talcahuano, Corrientes y Libertad. Tocaba ahí, como yo era más joven de todos los pianistas viejos me usaban para que acompañara a todo el mundo. Ahí acompañé a todos los que pasaban, todos. Pasaba Hugo Díaz, pasaba Julio Molina Cabral, pasaban las cantantes, pasaba todo el mundo, pasaba por ahí. Y ahí hice una experiencia que era no solo de experiencia de musical, sino una experiencia de vida, porque los pianistas viejos o los pianistas mayores que yo me decían, pibe, te vamos a explicar, y me explicaban cosas de la vida, no solo porque como yo no tuve en la generación mía había una gran distancia con los padres, toda la educación de tipo, para decirlo de alguna manera, la educación sexual y todo lo que sea la relación con las mujeres y todo eso, me lo explicaron los músicos ahí, claro, yo era un pibe, tuvieron que dar autorización para que pudiera actuar de noche. Me enseñaron, en la calle Corrientes, obviamente, te enseña todo. Y bueno, y seguí acompañando hasta que un día me cansé de acompañar y tocar siempre las mismas cosas. En las peñas terminé... ¿Qué eran las mismas cosas? Las mismas cosas eran las danzas folclóricas, eran todos los días, era danzas folclóricas con métricas muy para los bailarines, para que tuvieran que bailar y no se podía hacerle ninguna cosa. Me pedían los conjuntos. Yo tuve oportunidad de tocar con uno de los más importantes conjuntos folclóricos de baile, que era Alberto Campo, y que ahí ingresaron los changuitos violineros, Fernando Matos, y era todo muy cuadrado, todo, el bombista en esa época era Ábalos. Alfredo Ábalos. No, Alfredo Ábalos, el que cantaba, tocaba el bombo en esa época. Y era un conjunto que tenía peñas contratadas por 2 o 3 años. Alberto Campo era el músico de las peñas, claro, porque tenía un ritmo muy particular, él tocaba la guitarra. Y había incorporado una guitarra eléctrica, que no era guitarra eléctrica, era una guitarra amplificada, para decirlo de alguna manera. Y tocaba para las peñas. Yo me cansé de eso y empecé, y ahí me ocurre una cosa muy significativa. Una noche, en Radio Splendid, creo que era, Carlos Rodari tenía una audición que llamaba El arte de la cabeza, una cosa así, y pasaba música de Waldo de los Ríos, pasaba música del Negro Lagos, y yo dije, ¿qué es todo esto? Me hacen folclórico con todas estas cosas, con estos acordes y todas estas cosas. Yo nunca toqué jazz, me encanta el jazz, pero nunca toqué jazz. Y cuando lo toqué mal, lo hacía para cubrir algún pianista de la noche. Y entonces una noche escuché al trío de Juárez Quiroga Ríos y me partió la cabeza. ¿Quién es ese? Ríos. Entré a averiguar y me dicen que van a estar en Radio Splendid el día, poner martes, a las 11 de la noche. Tocaban en la última hora. Y entonces me fui a la radio. Porque antes de eso en Radio Splendid estaba la Orquesta Estable de Waldo de los Ríos. La orquesta de Radio Splendid, en la calle Uruguay, estaba la orquesta. Yo no conocía a nadie, porque era un mundo totalmente distinto. Yo conocía a los guitarristas, los folcloristas, todo el ambiente folclórico lo conocía todo. Ese ambiente de la música
con disonancias, no lo conocía. Me gustaba, pero no lo conocía. Y entonces ahí el único referente que tenía era Aquilo Palacio, que tocaba con él la guitarra. Vi la audición de Waldo de los Ríos y cuando terminó Aquilo Palacio le pregunto, digo, che, Aquilo, dice, qué suerte, digo, que estamos acá. Dice, vení que te presento a Waldo. Y ahí me presentó a Waldo de los Ríos. Y le digo, che, después me voy a quedar para escuchar un tal Ríos. Me dice, ¿quién? ¿El negro? Digo, no sé quién es ese. Dice, está ahí. Y el negro tocaba el bombo en la orquesta de Waldo de los Ríos. Ponía los bombos, ya en esa época ponía los bombos en el piso, que no se usaba, porque el bombo se tocaba, y ponía el bombo en el piso. Entonces, Aquilo se da vuelta y dice, che, negro, vení que te presento a un amigo. Entonces me presentó y me hizo un chiste muy gracioso porque dice, te voy a presentar a otro río, dos falsos ríos. Waldo de los Ríos, que no se llamaba Waldo de los Ríos, y el negro, que no se llamaba Ríos. Yo me llamo Eduardo Lagos y qué sé yo. Bueno, ahí no. Entonces se suspendió la audición porque no sé qué pasaba, la audición del negro no fue, y me llevó abajo a la sala de ensayo y estaban todos, Sergio Mianovich, López Ruiz, estaban todos tocando y qué sé yo. Mundo, me partió la cabeza. Y me hice amigo del negro. Entonces el negro me cambió todo. Musicalmente el negro me pasó la séptima, la oncena, me empezó y me metió como pianista de los Nocheros, que él ensayaba en la casa ahí en la calle Paraguay. Y empecé a ir a la casa de él, que era como, me cambió musicalmente y socialmente. Pues yo tomé contacto con Chico Novarro, con Waldo de los Ríos, conocía a Piazzolla, conocía a todo el mundo. Todo el mundo pasaba por la casa del negro. En la calle Paraguay el negro tenía un living que tenía un piano y tenía grabador y qué sé yo, y que el negro era médico oculista y su padre también. Entonces tenían todo el piso de la calle Paraguay, pero la parte de adelante tenían un piano que vos ibas y silbabas, eran dos cuartas que se silbaba desde abajo, porque no había portero eléctrico ni nada, se silbaba de dos cuartas y entonces te abrían del balcón y te abrían la puerta de abajo. Y ahí yo conocía a todo el mundo, iba todos los músicos, y aparte lo más gracioso que en esa época había músicos que venían a tocar jazz, entonces, o los Tres Haces, o músicos, venían muchos músicos. Entonces cuando vos ibas y te levantabas algún músico de eso, a las 3 de la mañana no había otra forma de llevarlo que a la casa del negro Lagos. Entonces iba y le silbabas y el negro decía, ¿sabés quién tengo? El trompetista de, qué sé yo, de Dizzy Gillespie. Y el negro subí ya y el negro te grababa. Era pero espectacular. El negro me cambió absolutamente todo. Y entonces toqué con los Nocheros, que en esa época era un conjunto que venía de tener mucho éxito, pero que lo habían opacado por los chalchaleros y todo eso. Ellos habían tenido pianistas muy buenos, estuvo Waldo, estuvo el negro, y bueno, y en una época yo terminé siendo Enrique Ríos, Enrique Arroyo fui yo, porque como ellos eran Ríos, yo terminé siendo Enrique Arroyo, una cosa, tengo fotos de eso, y bueno, y nos hicimos muy compinche con el negro, y la verdad que era cada reunión en su casa se llenaba de gente. Siempre se cuenta esa anécdota que en la noche que después que actuaron cuando estuvieron los brasileros, Vinicius y todos, Caim y todos esos que estuvieron en la casa del negro, fue como, yo no estaba en Buenos Aires,
en la Casa del Negro fue como a las 3 de la mañana, que no sabían dónde ir, a las 2 de la mañana, porque terminó el espectáculo, no sabían dónde ir, fueron todos a la Casa del Negro, porque siempre en la Casa del Negro se podía hacer de todo. Con gran protesta de la abuela, del padre, de todo el mundo, pero bueno, era así. Pasaban los Maquimax, pasaba todo el mundo, era un lugar de reunión musical, pero permanente, no es que había los días de semana, o sábado y domingo, no, era cuando estaba, y se juntaba gente y cantaba, grababa, uno con otro, era realmente un lugar de creación. Y el negro es el que me posibilita un tema que yo te iba a contar, que es, bueno, yo entonces termino me aburro de las peñas folclóricas y termino en la última peña folclórica, me terminan echando, porque yo tocaba temas para que la gente bailara, entonces pedían ensayos. Entonces yo tocaba una samba, ¿te puedo decir lo que tocaba? Yo tocaba esto. La gente quería que tocara así, y yo agarraba, hacía y ahí me echaban. Cuando pasaban esos acordes, los tipos quedaban con la mano así y decían, no, ese pianista, ¿qué está haciendo? Y en la última no nos pagaron ni me echaron, inclusive me pegaron en la cabeza con un diario, una cosa muy desagradable. Y entonces formé un equipo de gente con Fernando Matos, un quenista, Guillermo Pastorino, un contrabajista y Alberto Núñez Palacio, que tocaba la guitarra, amigo mío, y un bombista. E hicimos la primera grabación en un acetato. Fuimos a un lugar, era la época de los acetatos, no de las redes, ni de internet. 60 más o menos. Sí, 60, por ahí, un poquito antes de 60. Y entonces hicimos 4 temas, que yo te dejé una grabación, que hicimos la oncena, la séptima, creo que un tema de Waldo de los Ríos y un bailecito de Walter Coquet, que fue un pianista de jazz, pero que también tocaba folclore. Y que conocí, que tocaba de noche en los Piringutines del 25 de mayo. Y a veces me decía, pibe, vení, cubrime acá que me tengo que ir a no sé dónde, qué sé yo. Yo le hacía la entrada de las cosas eran boliches de la noche de 25 de mayo. Bueno, y entonces armé esa especie de acetato y empecé a caminar por las calles a ver quién compraba ese, nada, y todo el mundo me decía, no, los chanchaleros, los fronterizos, ¿qué? La cura total, no, esto te volviste loco, no, esto no vale, no, seguí tocando las peñas, que ganás plata, dejate de... Bueno, la cuestión es que ese acetato llegó a manos de Eduardo Rovira. Eduardo me llama, estaba como asesor musical de una discográfica que se llamaba Record, en la calle Uruguay, pero por ahí, por el centro. Me llamó y me dijo, ¿estás en condiciones de grabar en sí, hacerlo más armado, con otro, en vez de violín, Sí, le digo, sí. Y entonces me armaron una grabación de 4 temas que iba a sacar Record, pero ya llamaron músicos, llamaron a Monticello, que era un flautista del Colón, vino Tito Vicio en el vibráfono, vino
ya Fernando Romano, que era el contrabajista de Rovira, que después se quedó siempre conmigo, Carlito Son en la percusión, de guitarrista vino Alberto, en esa época todavía estaba Alberto, y no me acuerdo, el flauta eso era y grabamos, intentamos grabar, un día fuimos a la primera grabación y fue un fracaso. ¿Por qué? Porque cuando los músicos llegaron se encontraron con las partituras que no eran las partituras que se leían a primera vista. Y mientras venían los temas lentos estaba todo bien, pero cuando venía el ritmo de la chacarera, ahí, y yo no tenía experiencia de dirigir, yo no sabía lo que había que pedir. Yo tocaba el piano y había escrito, pero no sabía qué era lo que tenía que pedir. Con lo cual, tuvimos 2 horas ahí y no pudimos grabar nada. Fracaso. Entonces, el dueño de la grabadora, lo dijo Rovira, dijo, mirá, dicen los músicos que está mal escrito esto, que no pueden tocar porque está mal escrito. Entonces Rovira dijo, no, mirá, yo lo miré, está bien, dice, pero como es un género que yo no manejo, vamos a consultar con alguien. ¿Con quién consultaron? Con Waldo Lorrigo, que estaba en Colombia. Entonces le llevan las partituras a Waldo las revisa, la mira, dice, claro, están bien, dice, pero lo que pasa es que vos tenés que ir con la partitura a los músicos y llevársela antes para que el músico pueda leerla, y entonces cuando empieza el ritmo de la chacarera, porque lo que hacíamos grabamos, fue la primera grabación que hicimos con la oncena del negro, que hacía... Cuando empezaba eso, el ritmo empezaba y ahí los músicos, la guía Peuce, a otra cosa. Así que le llevé la partitura a cada uno, a su casa, fui, le dije qué era lo que quería, cómo tenía que sonar, les hacía el ritmo, les tocaba el bombo y qué sé yo, y grabamos. Cuando terminamos de grabar los 4 temas, empezó que no salía el disco estaba hecho y todo, yo te traje la grabación, el disco estaba hecho y todo, fenómeno, la etiqueta, todo, y todos los días me decían, falta poner el sobre para era un disco de 33 revoluciones. Un simple. Entonces, un día, yo iba todos los días porque tenía una desesperación, porque yo decía, con el disco podía ir y decir, mirá, esto es lo que hago, y qué sé yo, para ver si vender a alguien, caminando, como se hacía antes. Y un día llego a la Record y me acuerdo que me dijo uno que estaba allí, me dijo, agarrá todos los discos que se fue a la quiebra la empresa. Así que todavía agarramos discos de Piazzolla que tenía Record, representación de los discos de Piazzolla grabados en París, cosas del Sexteto Manhattan, algunos vinilos todavía debo tener de esa época. Así que agarrábamos todo lo que podíamos y salimos corriendo. El disco no salió nunca. ¿Cómo llegó a la grabación? Bueno, Trova estaba haciendo, que se crea Trova, o sea, Alfredo Radosinski, nos ponemos en contacto y ellos habían grabado, creo que con Astor, y habían hecho alguna otra cosa, pero nunca habían grabado con algún artista argentino. Y yo grabo con él, entró el primer disco que te traje ahí, que era La Oncena, que soy el primero que la grabó. La Oncena soy el primero que lo grabó. ¿Antes que Eduardo? Sí, antes que Eduardo, porque Eduardo lo graba con, así nos gusta, con el vinilo de él. Yo lo grabé antes. La Oncena y una samba mía que se llamaba Samba para 3 acordes, que tenía que ver con la bossa nova. Samba de una nota sol, yo hice Samba para 3 acordes. Y que cantó Gustavo Márquez, que era amigo del negro y que habían estado cantando hacían el trío con el negro, porque el negro cantaba también, y hacían el trío atrás de
de Lucho Gatica, y ¿viste esos tríos que se hacían atrás, hacían el guau, guau, va, 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 va? Eso hacía. Y Gustavo Márquez tenía una voz muy linda, cantó un tema que es Samba para tres acordes, también tenés la grabación. ¿Te acordás de algo de eso? Sí, creo, no me acuerdo cómo era. Después tiene un puente, tiene una letra que era de Luis Montenegro, que es de Luis Montenegro. Y bueno, y después de eso, bueno, empecé a andar y hicimos un recital en el Instituto de Arte Moderno en la calle Florida en esa época. Y hicimos un recital. No. Después estaba en Litera, pero nosotros fuimos al instituto ese que era en la calle Florida, ahora es una galería. Y en ese recital, que hicimos todo a pulmón, todo, se llamó el Grupo de los Seis, que era Eduardo Rovira y yo, con el sexteto, éramos los conjuntos instrumentales. Y después estaban las 4 figuras, conjunto vocal, los lugareños y el Negro Lagos como por un trío y Alberto Núñez Palacio con un trío. Y entonces ese recital le pusimos como título "Esto no es folclore", porque estaban dando en el Teatro Dion había recitales, una obra muy conocida que se llamaba "Esto es folclore". Estaban Los Fronterizos, Jaime Torres, Ariel, estaba todo lo que nosotros le hacíamos y a raíz de ese recital yo tenía una persona amiga que trabajaba en el estudio de Félix Luna, que era abogado. Yo ya estaba estudiando abogacía, que estudiaba, dejaba los libros en la facultad y me iba a tocar el piano, todo mal. Mi mamá atrás, corriendo para que estudiara y todo eso, para que fuera abogado. Y entonces me dijo, mira, Félix Luna te quiere conocer. Entonces fui allí, dijo, mira, yo me voy a hacer cargo de la revista Folklore, que justo se había ido Julio Marvis, entonces se hacía cargo de la revista Folklore. Y en el primer número, un desastre. Yo era una vena así, porque no podía actuar en ninguna parte. En todas partes me iba a Radio Nacional y me decían, sí, está muy lindo, está muy lindo. Todo estaba muy lindo, pero nadie me daba trabajo. Entonces, y yo tenía los músicos, ahí todos me decían, ¿cuánto? Bueno, la cuestión que me dice, bueno, ¿podés venir a la revista Folklore? Fui a la revista Folklore. Y yo tenía tanta bronca, que me hicieron una tapa que incendió el ambiente folclórico. Me tiré contra los Fronterizos, contra Cafrune, contra todos. Un disparate, uno de esos disparates que uno comete cuando es joven y estás enloquecido por querer ser que alguien te dé. Me proponía Santos Lippe, que me dijo, mira, lo tuyo está muy bueno, pero lo que tenés que tocar son polcas, pájaro campana, qué sé yo. Decía, ¿cómo pájaro campana? Yo tocaba las peñas pájaro campana. Bueno, así todo. Y entonces salió el número de la revista Folklore, con una foto mía en el medio, así, y toda una tapa así, los Fronterizos un desastre, los chachaleros esto, todo, un ventilador imposible de presentar. Yo cuando lo veo ahora, si veo la revista, me da vergüenza. Pero bueno,
Y atrás de eso, la revista se agotó, como el primer número se agotó, se recontra agotó, y todos los números siguieron como 10 o 15 números posteriores, entre los que decían mate la Estrega y los que decían viva Estrega, y le di a los representantes, a los directores artísticos, a todos. Y al cuarto o quinto número apareció una tapa que decía Falú contesta Estrega. Yo dije, uy, Dios. A Falú justo el que yo no le había dado porque yo lo respetaba mucho. No a Atahualpa, pero musicalmente. Yo dije, uy, Dios, yo ni la quería abrir porque dije, me manda al fondo del océano. Y no, dijo que muchas cosas tenía razón, que otras eran propias de la juventud, de qué sé yo, y empezaron todo el mundo, la revista Folklore, durante muchos números, o sea, todo el mundo le preguntaba, ¿usted no conoce a Quique Estrega? ¿Qué opina de Quique Estrega? Y que Quique Estrega es él, o si no, qué sé yo, Piazzolla dijo, no, dice, a mí me gusta que hace cosas buenas, no lo veo muy seguido, pero sí lo conozco y sé que hace cosas muy... Yo con Astor tuve yo le hice en el long play, en el vinilo que grabé para la universidad, le hice un tema que me pidió Astor que se llama La Partida. Y entonces cuando le hice el arreglo del tema La Partida, no es una samba, era un tema que él hizo para la película, que no tenía forma de samba y la forma se la di yo. Y entonces él me dio el tema anotado así, me dijo, mira, fíjate esto cómo es y qué sé yo, si te sirve. Y entonces un día, yo actué por Radio Municipal, porque apareció en Radio Municipal, apareció un director que era un tipo muy de avanzada, que era el Pique Tedino Uriburu, que hizo un ciclo con todos nosotros, el grupo, los Huancahual, el grupo vocal, todos, Carlito García, todos, el Negro Lagos, todos. Piazzolla, todos, un ciclo muy en Radio Municipal, que estaba ahí en el Teatro Colón. Y entonces, hacemos esa actuación que nos dijeron de todo, nos tiraron para atrás, y nos pusieron los herejes del folclore. Y yo a raíz de eso hice una obra que se llamó Herejía, que está grabada en el vinilo. En lo que te contaba de Piazzolla, que yo lo llamé a Piazzolla cuando iba a hacer el tema, Piazzolla todavía vivía con su primera mujer en la calle por allá, por ahí. Lo llamé y le digo, Astor, voy a escuchar que voy a hacer el tema tuyo, La Partida. Y después lo llamé para ver si le había gustado. Dijo, vos estás más loco que yo. Dice, ¿cómo a una samba le vas a poner música, cómo vas a poner ritmo de tango? Digo, no, era por homenaje a vos. O sea, la partitura es, yo no me acuerdo mucho, pero es... Y entonces yo lo hacía con el sexteto, todo muy elaborado, ya lo vas a ver en el vinilo. Y entonces, en una repetición del puente, yo le hacía hacer al sexteto, le hacía... Y el sexteto hacía eso, y entonces me dijo, pero vos estás loco, adentro de una samba, hacer eso así. Y después volvíamos al ritmo normal. Y con Astor tengo otra... El Negro Lagos, Astor estaba en 676, Tucumán 676, que era la catedral de la música de los años 60. Lo crearon para él. Dos arquitectos no querían verlo tocar más en Jamaica, que era un lugar de coperas y un lugar... Tocaba el Mono, Villegas, y Salgán a veces y Astor. Pero el quinteto iba todo el mundo a verlo, pero era un lugar chiquitito, era una boate, un nightclub, pero chiquito. Y entonces dos arquitectos decidieron comprar y hacerles Tucumán 676, que era la especie de catedral donde iba todo el mundo. Y actuaba Astor como número final. Ahí actuaron los Joao Gilberto,
Los Cariocas, Maísa Matarazzo, empezó la Tana Rinaldi, actuaba todo el mundo, era porque estaba Piazzolla, iba todo el mundo a verlo a Piazzolla. Resulta que Piazzolla consigue un programa de televisión, no sé qué año, en qué año. Y entonces la primera entrada no le coincidía con la entrada que él tenía en 676. Tenían que llegar muy apurados los músicos. Y entonces lo llamó al Negro Lagos y le dice: Negro, no me cubrí los primeros 30 minutos, 40 minutos con los temas que vos hacés para que la gente... Y así yo llego con tiempo para la segunda entrada. El Negro le dijo: mirá, yo no puedo, porque si es de noche yo estoy operando. Dice: no me puedes hacer esto. Eran muy amigos el Negro y Astor. Y entonces me dice: ¿qué hago? Entonces, no, llámalo a Quique. Dice: ¿a Quique? Sí, a Quique. Quique te lo va a cubrir sin ningún problema. Dice: pero yo a Quique lo conozco como músico con el sexteto, no como pianista solo. Dice: no, yo te lo... Habla con él. Me llamó y me citó a las 7 de la tarde en 676. Y estaba él y Osvaldito Mansi. Se sentaron ahí al lado, me dijeron: bueno, tocá. Y yo, las piernas las hacía así. Y las manos. Toqué. Y dijeron: bueno, esta noche empezás. Tenés una ropa oscura. Sí, esta noche empezás. Así que le cubría 2 veces por semana, creo que tenía el programa de televisión, o 1 o 2 veces por semana, prácticamente 1 mes o 2 meses, tocando los temas de Waldo, los temas del Negro. A veces había 4 o 5 parejas, había 6 personas, 8 personas, 10 personas, según. Y yo tocaba eso para que ellos tuvieran el tiempo de llegar. Indudable. Lo primero que toqué fue esto. Y esa es La tristeza y el mar de Waldo de los Ríos. Pero tenía a Piazzolla y a Osvaldo Mansi, que era el pianista. Y a mí, ¿sabés qué? Me temblaba, pensaba que me estaban mirando los ojos más importantes para mi vida musical. Bueno, y ya después lo que me posibilitó, no me pagaron, obviamente, nadie me pagó nada, nadie me pagó nada, pero tocaba, no me pagaron, me imagino que el cambio lo tendría que haber pagado Astor, pero ¿quién se iba a...? Ya está. Pero a mí me posibilitó entrar a un lugar, convertirme en artista de la casa, para poder entrar a ver todos los espectáculos. Así pude ver a los Cariocas, a Joao Gilberto, a Maísa Matarazzo, estar con Astor casi todas las noches. Para mí era...
Sí, sí, era medio público esnovista, el que tenía todavía en esa época lo de Astor era una cosa medio como esnovista, iban los músicos. La copa era muy cara en el 676, entonces no era un lugar, porque era un lugar chiquito, entonces tenía fácil acceso. Y yo me posibilitaba, yo no tenía para pagar un café. A veces pasaba, yo siempre les cuento que Astor cuando estaba en Jamaica paraba en un mercado que está enfrente ahí en la calle de San Martín. Y yo siempre cuento que yo pasaba por la puerta para ver si me invitaban a tomar un café. Y entonces iba y me sentaba, decía, pibe, qué sé yo, y yo escuchaba las conversaciones de ellos. Y no me acuerdo, pero era muy joven, de 20 y pico de años. Y bueno, y después el sexteto empezó cuando se armó el escándalo, me empezaron a llamar de programa de televisión, me seguí peleando con todo el mundo, con Ariel Ramírez, con todo el mundo me seguí peleando. Un descocado. Y entonces en el 65, 66, estaba empezando a andar el sexteto. Ya nos llamaban, fuimos a Radio Nacional, fuimos a esto, había empezado a andar. Y ahí vino la oportunidad que el sello, la Universidad del Litoral, decide hacer 3 long plays con universidad, jazz en la universidad, folclore en la universidad y tango en la universidad. Y para el tango habían pensado en Astor Piazzolla, para el jazz a Lalo Schifrin, para el folclore a Waldo de los Ríos. Era el trío cantado, no había alternativa. Cuando le hablan a Astor dice, no, yo ya tengo compromiso con otra grabadora, como era en esa época y no podía grabar, qué sé yo, pum, Rovira, que es el que te hace tango que anda todavía en long play por ahí. Jazz, lo hablaron a Lalo ya se iba con Gillespie o con Javier Cuga a Estados Unidos, dijo, no, yo de ninguna manera, qué sé yo, ¿quién cayó? Babi López Fur. Lo hablaron a Waldo de los Ríos, Waldo ya estaba para irse a España, se había ido a España y qué sé yo, dijo, no, yo no... Y caí yo. Una cosa insólita. Así que grabé con el sexteto ese long play. Con ese long play, con ese acetato, empecé a caminar, porque dije, bueno, ahora tengo el long play, ya soy un artista consagrado, no tengo consagrado de nada. El long play se vendió, se agotó, se agotó. Lo que no sé nunca es por qué se volvió a reproducir el del tango y el del jazz, y el del folclore no, porque parece ser de que desapareció, según me contaron los Inchausti, los Chan Inchausti, me dijeron que la matriz había desaparecido, se la habían robado, no sé qué le pasó. Bueno, yo lo que hice fue hacerme unos CD que repartí a la gente que todavía le interesaba. Entre ellos te traje un CD a vos. Y bueno, con ese acetato dije, acá no pasaba nada. Porque el sexteto era caro. Era un vinilo. Sí, el sexteto era caro. No había lugares para tocar, era desconocido, una cosa muy difícil, la oncena, Waldo Los Ríos, toda una cosa muy... Fíjate que Waldo vino a Buenos Aires con todo, con los Waldos, que para mí fue la mayor expresión de esa época. Los Waldos sigue sonando como si fuera una cosa hecha hoy. Y no pasó nada. Estuvo en un programa de Canal 7 y se tuvo que ir. Trajo todos los músicos, trajo todos los instrumentos, trajo todo, un desastre, no pasó nada. ¿No tocó en vivo? No, tocó en un programa de Canal 7, de esos que pasan, recuerdo, qué sé yo, no sé, un programa sin ninguna importancia. Entonces el sexteto tampoco podía. Entonces, bueno, vino una cosa que yo dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa en Europa. Porque me dijeron, mirá, esto por ahí te puede funcionar, viste esas cosas que dicen siempre, puede funcionar. Y me fui a agarré todos los arreglos
y con el disco, que no tenía ni tapa, creo, el disco. Y me fui con las recomendaciones de Piazzolla, me recomendó en París, y fui a París, que uno siempre... En España sí, estuve con José Luis Castiñeira de Dios, estuve con Waldo mucho tiempo, estuve con Waldo fui muchas veces, toqué el piano ahí en Radio Nacional de España y en un recital que hubo en el teatro no sé cuánto, tocamos, que estaba José Luis. Y bueno, me fui a París, y en París fui a ver un representante que estaba en el Champs-Élysées, un conocido representante que me había recomendado Piazzolla, y me dijo lo siguiente, me dijo, escuchó, le dejé, me dijo, escuché, me pareció muy bueno, pero la verdad que es muy difícil vender Stocker, muy difícil, no te conoce nadie, dice, yo lo que puedo hacer es empezar a trabajarlo de a poco. Era la época de las flautas indianas. Y entonces dice, yo te ofrezco, el cóndor pasa y todo eso, la flauta, y yo te ofrezco, está por salir una cantante a recorrer los distintos hoteles Hilton, que la acompañes. Batería, bajo, se escribió los arreglos y yo me puse a pensar, dije, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a hacer acá lo mismo que puedo hacer en Buenos Aires. Ya me estaba por recibir, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Pasé una noche, 2 noches de decisión, el momento de decisión, dije, no, me vuelvo a Buenos Aires, terminó esto, no va. Y entonces fui y le dije, no, la verdad que le agradezco mucho, si en algún momento esto lo puede vender y camina, qué sé yo, me vuelvo. Yo fui en barco con una beca que me dieron, no que fui en un avión en primera clase, no, fui en barco en un camarote de 6, no, todo a pulmón. Y bueno, me volví y entonces cuando volví, lo último que hice fue, que te comenté, había cerrado 676 y abrieron Nuestro Tiempo. Y lo último que hice fue, yo ya había empezado a ejercer la profesión de abogado, y hice Nuestro Tiempo, un lugar que estaba Rodolfo Mederos, el Grupo Vocal Argentino, el sexteto mío y creo que el hijo de Rivero. Y estuvimos un tiempo, habremos estado un mes y medio, y yo no podía porque las audiencias me empezaban a las 7 de la mañana, el tribunal era a las 7 de la mañana, 7 y media, yo ahí me acostaba como a las 4 de la mañana, me venía todo mal. Y un día me hice abogado. Y eso implicó, como todas las cosas, yo cuando dejé de bailar vendí todo, cuando hice eso decidí no ir más a ningún lado, porque no iba ni los recitales, desaparecí de la escena musical. Lo único que me quedó, que después de un tiempo volví como asesor del sindicato de músicos. Y entonces ahí cada tanto me prendía en la sala de ensayo que tenía, me perdía un tiempo bárbaro. Y del estudio donde yo trabajaba me decían, Quique, ¿cómo estás tanto tiempo en el sindicato de músicos? No nos rinde nada el sindicato de músicos, pero yo me pasaba ahí, me metía ahí, estaban todos, y de noche íbamos con Hugo Díaz, con el Domingo Cura, con todos, a tocar ahí, qué sé yo. Y poco a poco, bueno, fue pasando el tiempo, qué sé yo, y yo siempre seguí tocando, porque todavía estoy con los dedos más o menos hábiles, y tengo, al final de la hora de la abogacía, la idea de hacer algo que siempre me quedó en la cabeza pendiente. No sé cuándo lo voy a poder hacer, mis amigos me dicen, hacelo ahora, apurate, pues no sigas esperando más porque ya no queda mucho tiempo. Digo, bueno, déme un margen porque ahora estoy sacando algunas cosas, estoy derivando,
y estoy tratando de ponerme en dedos para que pienso hacer una cosa totalmente diferente, porque me ofrecieron hacer de nuevo el sexteto, porque una vez, ahora ya está todo el mundo instalado con flautas, ya, hoy flautas, vibráfonos, guitarras eléctricas, sintetizadores, todo el mundo lo usa, no es una cosa, todo el mundo usa eso. Entonces yo pienso hacer una cosa más acústica, he hecho 3 o 4 arreglos para música de Aguirre, Los Tristes de Aguirre y todo eso, de Julián Aguirre, y de algunas cosas de Guastavino, y una idea que me quedó sobre una forma de... Yo tengo muchas ganas de hacer algo con un tenor y con un cello. Y eso un tenor, un saxo. Pero usado, no como lo han usado, sino usado folclóricamente, como diría Astor, no me hagas, no me improvises de jazz, improvisá, pero improvisá tango. Porque Astor no era improvisador de jazz, era un músico excepcional, de lo más grande que yo vi. Él y Waldo fueron para mí como músicos, así. Waldo yo lo vi sacar del aparato del negro que estaba tocando una cosa, escribía toda la cosa, la partitura así, escribía la partitura mientras iba a tocar. Y a Astor lo vi escribir así el arreglo para la orquesta, así, escribían, para mí eran cosas como sin instrumentos, sin nada, ¿no? Él decía que tocaba el piano, pero a veces decía, yo me ayudo con el piano porque me ayuda a componer y qué sé yo. Así que bueno, esa es la triste historia del vagabundo, de la música y el actual abogado. Bueno, ¿le vas a tocar algo para que podamos reconocer al futuro pianista? Al futuro pianista. Y te cuento más para tu conocimiento. Yo soy un fanático, como te podrás haber dado cuenta, de la música brasilera. Y hace 3 o 4 años escribí un libro sobre la bossa nova y el nuevo tango, ejemplar que trataré de conseguir para que lo tengas, que cuenta toda la historia de los años 60, que es cuando nace, la bossa nova nace en 58, con Chega de Saudades. Las ondas musicales, a veces se le pone fecha, pero son medias arbitrarias. Es como los números, si son 4 o 6. Esto es, le pusieron el 58 porque fue la época que aparece Joao Gilberto haciendo con Jobim Llega de Saudade. Y yo tomé el año 58, que es cuando Astor actúa con su octeto, el octeto de Astor, que actúan en la Facultad de Derecho. Lo tomé como fechas paralelas, no porque tuvieran nada que ver la música la bossa nova, porque no tenían nada que ver, nunca tuvieron nada que ver, simplemente tuvieron que ver que eran 2 movimientos que crecieron en la misma época, que son los finales de la posguerra, que los años 60, toda una época muy rica de crecimiento, y crece en Brasil la bossa nova y acá crece el nuevo tango con Piazzolla. Bueno, ¿y qué vas a tocar? Bueno, voy a tocar, a ver, ¿qué puedo tocar? Que me puedo acordar. Voy a tocar un tema a ver si me acuerdo, de Waldo.
A veces me estabilizo un poco porque se me mueve la banqueta, ¿viste? ¿Qué tema era? Se llama Teluria, de Waldo de los Ríos. Teluria. ¿Y qué cosa tuya podrías recordarnos? Yo escribí una milonga que le puso, que forma parte de la trilogía de Herejía, que Alicia Cres le puso letra. Yo le llamaba la milonga del hereje, pero Alicia le puso, lamentablemente no pudo terminar la letra, pero le puso Solamente sola, se llama. Y es esto. Muchas gracias. Gracias.